Queridos aprendices, muy buenos días. Siendo las 11:05 de la mañana de hoy, 25 de septiembre de 2025, damos inicio a nuestra sesión sincrónica correspondiente al área transversal Cultura Física, correspondiente a nuestro tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Mi nombre es Nelson Chávez Forero. Siempre me gusta iniciar con la cámara encendida para que ustedes vean que hay una persona de carne y hueso ahí del otro lado. Comparto la agenda del día de hoy. Iniciamos con un saludo de indicaciones, una introducción al tema. Siempre introduzco con dos videos cortos y al final presento también un video que profundiza en el tema. Luego vamos a presentar el tema, lo que es la adecuación física para la vida, y presentaremos las dos nuevas evidencias del área que abrieron esta semana: el mapa mental capacidades físicas condicionales y la ficha antropométrica de valoración de condición física. Finalmente abriré el espacio para aclarar dudas e inquietudes. Nuevamente les doy la bienvenida. Es un gusto estar en esta sesión con ustedes y vamos a desarrollar los contenidos del día de hoy. Iniciaremos presentando los videos. Préstele mucha atención, por favor. Va. Es corto y nos va a ayudar mucho a llegar al tema. El índice de masa corporal se calcula al dividir el peso en kilogramos entre el cuadrado de la estatura en metros. Por ejemplo, una mujer de 1,65 m de estatura que pesa 57 kilos tiene un IMC de 20,9. Según la Organización Mundial de la Salud, un índice menor a 18,5 corresponde a un peso insuficiente. Entre 18,5 y 24,9 es un peso normal. A partir de 25 se tiene sobrepeso. Y con más de 30 se padece obesidad. Un alto índice se suele interpretar como signo de enfermedad. Pero el índice de masa corporal tiene sus puntos débiles. No diferencia, por ejemplo, entre músculo y grasa. Deportistas con mucha masa muscular pueden tener un valor por encima de 30 y ser clasificados como obesos, estando perfectamente sanos. Fátima Cody Stanford es científica experta en obesidad y ha publicado varios estudios sobre el IMC. El índice de masa corporal no nos dice nada sobre la salud de un individuo. Simplemente nos indica si está dentro de esos parámetros tan rígidos. Pero en realidad el IMC no tiene ninguna base científica. Tampoco diferencia entre sexos, y esto es relevante, pues hombres y mujeres tienen un porcentaje distinto de grasa corporal. Susanne Klaus lleva más de 25 años investigando sobre nutrición y metabolismo. Las mujeres tienen mayor porcentaje de grasa. Entre un 30 y un 33% suele ser normal. En cambio, lo normal en los hombres es un 20%. Por cuestiones biológicas, las mujeres tienen más tejido adiposo subcutáneo, que se considera grasa buena porque no daña la salud. Por eso su porcentaje de grasa total es mayor. Además, no solo importa cuánta grasa acumulamos, sino también dónde. Acumular grasa en las caderas o los muslos no representa ningún peligro para la salud. En cambio, la grasa en el abdomen sí que puede ocasionar problemas graves de salud. Cuanta más grasa acumulamos en la barriga, más hormonas indeseadas producimos, como la leptina, que regula el apetito. Un nivel alto de leptina le indica a nuestro cerebro que estamos saciados y que por el momento no necesitamos más alimentos. Las personas con sobrepeso producen mucha leptina debido a la ingesta constante de comida, y esto puede derivar en una resistencia a la leptina, es decir, se anula su efecto saciador y se siente apetito continuamente, y entonces se engorda más, un círculo vicioso. Nuestra salud metabólica depende de dónde se acumula la grasa. Si se localiza en el área del abdomen, ocasiona problemas de salud.
Incrementa el riesgo de diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, hígado graso, etc. Para medir la grasa abdominal existe un indicador más fiable que el índice de masa corporal. Un indicador muy simple es medir la cintura, pues esto revela cuánta grasa abdominal tenemos. En mujeres no debería superar los 88 centímetros y en hombres más de 104 podría ser peligroso. Pero, ¿cómo bajar la grasa de la barriga? Con la dosis correcta de proteína, mucha verdura, cereales integrales y reduciendo la ingesta de carbohidratos. Sobre todo, el azúcar. Proteínas como carne magra, pescado, huevos, legumbres y las verduras son alimentos que ayudan a adelgazar. Y mantenerse activos. No solo el deporte, cualquier tipo de movimiento es beneficioso para el metabolismo. Lo importante es mantenerse en forma y tener una vida activa. Esto nos ayuda a tener una buena masa muscular. No solo consiste en hacer deporte, sino que hay que ser más activos en el día a día. Esto nos protege de enfermedades, aunque se tenga un poco de sobrepeso. Bueno, este segundo video muy interesante. Seguimos acá. ¿Me confirmas si escuchaste bien los videos? Sí, señor. Listo, excelente. Entonces son dos temas muy interesantes, capacidades físicas y por qué medir el índice de masa corporal no es tan fiable. Y un tercer video, que ahí los dejo para que ustedes lo visualicen después, tiene que ver con la alimentación, que no es simplemente comer o no comer algo, sino identificar qué alimentos no nos caen bien a nosotros. Entonces, el tema de hoy es adecuación física para la vida y hay algo interesante estoy aquí mostrándoles lo que es el material de formación. Hay unos test de la condición física con los cuales se diligencia la ficha antropométrica y con los cuales se puede tener como un punto parámetro para saber cómo está mi pulso, cómo están mis pulsaciones, mi masa, bueno, siempre teniendo un parámetro de comparación. Entonces, un test de condición física. Cuando miramos por la televisión de pronto que un equipo de fútbol hace el fichaje de una estrella, de un jugador, y empiezan a hacerles un montón de exámenes. Estos exámenes no son fortuitos. Ellos necesitan conocer verdaderamente cómo está su inversión. Es decir, si el jugador está bien a nivel de músculos, de huesos, de circulación. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hablarles de las dos evidencias a realizar. La primera es el mapa mental de las capacidades físicas mediante la herramienta que es mapa mental. Yo creo que ya en otras asignaturas ustedes han trabajado el mapa mental. La idea es que empleen esta herramienta para colocar esta información de una forma armónica, de una forma que sea para ustedes. Siempre repito que como su instructor estoy aquí como un mediador y como en el SENA formamos para el trabajo, no soy un evaluador de conocimiento exagerado, sino de cómo ustedes leen una instrucción y son capaces de cumplir al 100% con lo que se solicita, como si yo fuera un jefe o como si yo fuera un cliente y ustedes deben saciar mi petición, mis productos solicitados deben ser cumplidos al 100%. Entonces, los elementos centrales de un mapa mental, bueno, un tema, unos dibujos o unas imágenes bien elegidas, palabras clave, ramificaciones, bifurcaciones, y si es necesario, casi siempre es necesario, adjuntar las citas bibliográficas de donde se obtuvo la información.
La segunda evidencia es una ficha antropométrica de la valoración de la condición física. Cada uno de ustedes tendría que tener medianamente un conocimiento de cómo está su condición física. Lo que pasa es que nos falta el elemento llamado métricas. Esas métricas, si tuviéramos un buen recurso económico, pues iríamos a una clínica especializada en deportes y pues ellos nos harían los correspondientes exámenes, nos conectarían a las máquinas, como dije hace un rato, como cuando el equipo de fútbol contrata un fichaje, que claro, tiene que su inversión estar bien analizada. Entonces, nuestro caso, cada aprendiz SENA, a través de esta ficha antropométrica, tiene una herramienta para conocer su condición real. Si hacen su ejercicio adecuadamente, pueden conocer, pueden establecer cómo está su condición física hoy, finalizando septiembre de 2025. Tal vez el trabajo, contratos, actividad, formación, les va a absorber mucho tiempo, pero en el 2010, en el 2030, en 10 años adelante, 2035, ustedes podrían hacerse nuevamente su test, su medición antropométrica y entender verdaderamente cómo está su estado de salud. Y ahí sí decidir en qué van a invertir eh, para mejorar su calidad de vida. Entonces, simplemente son dos ejercicios. Hacer el mapa mental para que ustedes tengan claro qué, qué capacidades deben desarrollar y realizar su ficha para que tengan claro su condición hoy, septiembre de 2025. Como el tiempo pasa tan rápido, tan rápido, tan rápido, entonces ustedes se van a dar cuenta que bueno, ha pasado mucho tiempo y es mucho el cambio de su cuerpo, de allí que tienen que saber en dónde nivelar y en dónde invertir tanto recursos como tiempo. Entonces, ¿qué tiene el centro de esta actividad, de nuestra cultura física? Que ustedes desarrollen actividad física en cualquiera de sus formas. ¿Listo? Como consecuencia que ustedes gasten energía, es decir, calorías. Por eso unimos con la evidencia anterior que tenía que usted hacer un ejercicio de medir y entender qué calorías les aportan ciertos alimentos y qué calorías quema o consume ciertas prácticas. Entonces aquí vamos uniendo las temáticas. ¿Para qué? Para prevenir problemas cardiovasculares, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, estrés aumentado y para mejorar la autoestima. Entonces, estamos trabajando para que ustedes empiecen a desarrollar eso que en ocasiones se deja un poquito al lado. Les hablo de mi experiencia. Cuando cumplí 40 años, me encontré con un regalo de la edad. Nunca había experimentado lo que es tener un callo en el pie. Y entonces me empezó a fastidiar un pie y una molestia debajo en la palma del pie. Yo, ¿qué es esto? Y entonces, efectivamente, un callo. Y me puse a analizar, bueno, ¿será que los zapatos están muy viejitos? ¿Será que caminé mucho? Y empecé a analizar. Y yo, no, yo no he hecho nada fuera de lo normal. Entonces hice mi consulta por internet y entonces, oh sorpresa, los hombres a partir de los 40 años están propensos a sufrir o a tener callos. Como no se nos da esta información, entonces lo normal es que no sabemos, estamos totalmente desubicados y llegan las cosas y nos dan de sorpresa y nos da como ese sustico, bueno, ¿será que estoy muy mal? ¿O qué hago? Entonces, aquí ustedes van a ver una panorámica. ¿Listo? De acuerdo a la condición específica, por eso es importante valorar su verdadera condición por el sexo, por la edad, por precedentes de alguna lesión o alguna enfermedad o alguna patología. Ustedes tienen que hacer su actividad física de una forma moderada, de una forma frecuente,
como un proceso, no como algo puntual, sino como un proceso, de una forma que les dé a ustedes satisfacción encontrar cuál es su actividad física que le trae esa satisfacción, no ir más allá de lo que deberían, ni menos de lo que deberían, es decir, adaptarse a su edad y a su condición, tener actividades diversas y en realidad hacerlo de forma personal. En ocasiones nos metemos ideas de que un grupo de amigos o la familia, pero si el otro no arranca, nos quedamos todos atrás. La idea es lograr tener la motivación propia para establecer estos parámetros de vida. Tengo como experiencia personal una tía y un tío que tienen 88 años y su cuerpo es muy asombroso porque toda la vida ejercitaron, toda la vida se alimentaron bien, fueron muy disciplinados y ahorita a los 88 años se nota que valió la pena. Pero tengo otra familiar que tiene 78, 79 años y su condición física es muy, muy baja, movilidad prácticamente cero, porque dejó pasar el tiempo y no prestó atención a este tema tan importante. Nuestro deseo es que ustedes sean excelentes a nivel profesional, que sean muy productivos, que aporten al país productividad, pero que tengan calidad de vida. Aquellos que no sé si lo logren o aspiren a una pensión, que tengan salud, que tengan vida, que tengan fuerzas para disfrutar algo en el futuro. Si el tema no es de pensión, pues por lo menos que disfruten a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos con calidad de vida. Este tema es transversal, por eso, sea cual sea la formación, todos necesitamos entender nuestras condiciones físicas, ¿sí? Tenemos que entender que hay unas que son condicionales, como fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Estas son condicionales, ¿sí? Ellas se ejecutan mediante actividad física. Si usted no hace actividad física, su fuerza va a ser muy baja, su resistencia va a ser muy poca, su velocidad muy poca y su flexibilidad nula. Entonces, cada uno de ustedes tiene que entender esas capacidades que son condicionales. Les repito, todos nacimos con un genotipo y con un fenotipo, una dotación genética que nos dieron. Al interactuar con el medio, se expresaron los genes, algunos tienen unos brazos muy fuertes, algunos son muy blancos, otros son muy oscuros, pero ya esas capacidades condicionales depende de cómo usted vive. Cada uno de ustedes elige cómo vive. Entonces, en cuanto a velocidad, yo prefiero ser un poco más rápido que lento. La velocidad hace referencia al movimiento que se realiza en un menor tiempo posible. Como no somos automóviles, no es solamente pisar el acelerador, sino tiene que ver con esa coordinación motora, músculo-hueso, esa capacidad verdaderamente de reacción y esa resistencia a la velocidad. Cada uno de ustedes tiene que entender que hay una capacidad física condicional que se llama velocidad y que pueda que en un momento dado no se valore tanto, pero en la medida que nos ejercitemos, vamos a ver en el futuro que vale la pena hacer ese entrenamiento. Va la segunda, la fuerza. Fuerza de resistencia, fuerza máxima y fuerza rápida. Sea en el ejercicio o sea en la actividad cotidiana, necesitamos verdaderamente resistencia. Solamente imagínese que usted vive en un 10º piso, por X o Y motivo se daña el ascensor y a usted le toca bajar a comprar ciertos abarrotes o ciertos elementos para la casa. ¡Qué catástrofe para alguien que no tiene desarrollada esa fuerza! Aquí no es una idea. Aquí es necesario resistir hasta el 10º piso. Si vamos en bajada, cuando uno hace ejercicio en bajada, cuesta abajo, en la pendiente,
los músculos hacen mucha fuerza y la resistencia se nota muchísimo. Entonces, en lo cotidiano se va a exigir y cuando alguien está en un gimnasio, en una rutina ya bien establecida, va a notar esa necesidad de la fuerza. Hay una resistencia que es aeróbica y una que es anaeróbica. Escúcheme con atención. Cuando yo empiezo a hacer ejercicio y empiezo a ventilar, es decir, hago mi respiración normal, el cuerpo, él está trabajando normal. Pero llega un momento que por falta de estar con mi capacidad, de estar bien acondicionado en mi cuerpo, me falla la respiración, me distraigo y no respiro bien. Entonces se da un proceso que es anaeróbico. El músculo hace gasto de unas sustancias que tiene en lugar del oxígeno. Entonces se llama la fermentación ácido láctica. Esto primariamente da en los músculos. Cuando alguien hace ejercicio y no respira bien y no está condicionado para hacer ejercicio, al día siguiente o los días siguientes hay un dolor en los músculos muy fuerte. Es como consecuencia de esa respiración o ese metabolismo anaeróbico. Entonces cada uno de ustedes tiene que saber que tiene una capacidad tanto de resistencia aeróbica como anaeróbica. Y cada uno de ustedes tiene que entender que con el entrenamiento y con la práctica puede mejorar esa capacidad. ¿Listo? Venimos a la siguiente, la flexibilidad. Esa flexibilidad la tenemos desde cuando nacimos, pero se va perdiendo poco a poco con el paso del tiempo. Vuelvo a decirles, estoy en este momento muy entrenado porque estoy viviendo con mi familia de más de 60 años y veo cómo las manos pierden fuerza, cómo las piernas pierden fuerza, cómo hay fatiga, cómo hay menos flexibilidad, pero cada uno tiene que en realidad evaluar cómo va a ser su futuro. Y en esta área transversal los estamos empujando un poquitico para que en realidad se invierta el tiempo que se debe invertir en mejorar su calidad de vida. Entonces, esa flexibilidad tanto dinámica como estática es muy importante para evitar caídas. En la medida que aumentamos en edad, las caídas son nuestro peor enemigo. Bueno, estamos con las capacidades y esas capacidades son variables dependiendo del sexo, de la contextura y bueno, hablemos de los genes. Hay genes muy buenos que personas que sin hacer mucho ejercicio tienen una muy buena elasticidad, tienen fuerza, bueno, combinación de factores. Pero con la ficha antropométrica, cada uno va a valorar su condición física y va a intentar hacer un balance, va a hacer va a llenar unos formatos para que tenga un valor como punto de partida. Un punto de partida, llamémoslo así. Entonces, ¿qué buscamos con el plan de acondicionamiento físico? Promover actividades para un mejoramiento intelectual, social y físico en cada uno de ustedes. Cuando se empieza, inicialmente hay enemigos, rutinas que tenemos muy fuertes que no quieren perder espacio en nuestro diario. Y también, obviamente, los músculos están un poquito mal acostumbrados, entonces hay una oposición, pero finalmente vamos a tener buenos resultados. El corazón va a recuperar su función, los músculos van a recuperar su función y enfermedades que nos alcanzan se van a tener que alejar de nosotros. Es muy interesante el tema. ¿Qué es un plan de acondicionamiento físico? ¿Listo? Es un plan que incluye estiramientos, incluye, ¿por qué no?, la tonificación de los músculos y unas actividades aeróbicas.
¿sí? ¿Para qué? Para mejorar la función cardíaca, para mejorar la flexibilidad y, retomando con nuestra actividad anterior, empezar a quemar un poquito más de calorías. En lugar de acumular, quemarlas. ¿Listo? Entonces, esa ficha es un instrumento para registrar las medidas. Simplemente es eso. Llevo muchos años acompañando aprendices con esta actividad de la ficha antropométrica y todos en muchos tiempos, muchos años, copiar y pegar de internet. Yo simplemente califico. No tengo la capacidad de meterme por dentro de ustedes en la conciencia. El profesor no se dio cuenta. Hombre, yo he leído los datos, están los parámetros que se deben desarrollar allí en la ficha, y pues si usted colocó un poco de cosas raras, yo digo, es imposible que ese test de brazos, ese test de pierna, dé esos resultados, pero si él quiere engañarse, pues lo puede hacer. Aquí no hay ningún problema. Entonces, con este instrumento, ahí está en plataforma la fichita, usted la imprime, la idea es que imprima unas 2, unas 3. Es algo para usted como aprendiz. Mucho me han entregado, se lo hice a mi prima, se lo hice a mi tía, se lo hice a un amigo. Pues es algo iluso porque aquí se está diciendo que cada aprendiz necesita conocer sus medidas, sus dimensiones corporales, su estatura, cómo está de peso, ¿sí? Ciertos parámetros que son suyos. ¿Para qué? Para que en el futuro usted vuelva a realizar y diga, oye, me he mantenido mi peso, o cómo he bajado de peso, o cómo he aumentado de peso. Pero si no existe un parámetro, si no lo escribimos en ningún lugar, pues lastimosamente no tenemos cómo comprobar cómo va el asunto. Entonces, le repito, estas actividades no son para descrestar los cuántos sé o que ustedes me descresten con cuántos saben, sino como ser conscientes que necesitamos mejorar la actividad física. Entonces, está el formatico. El formatico simplemente es que usted lo baje y lo imprima, su nombre, su número de ficha, documento de identidad, su peso, su altura, cuál sería su peso ideal, estira sus brazos a lo máximo, cuál es su masa muscular y cuál es eh, su porcentaje de grasa. Entonces vamos a analizar cada uno de esos datos. Entonces, vengo aquí. Hay montones de datos. Estamos en la época de los datos, la ciencia de los datos. Pero no los entendemos, pero no los aplicamos y entonces, ¿qué sucede? Esos datos sirven para tres cosas, para nada, para nada y para nada. Pero podemos cambiar esto. Entender que hay unas cifras normales, ¿sí? Al analizar nuestro corazón, pulsaciones por minuto. Ok, para un hombre de 40 años, ¿cuántas serían sus pulsaciones? ¿Listo? Entonces aquí dice, para un anciano y para un niño. Entonces, claro, yo tengo que colocar, los datos tienen que ser bien escogidos, bien elegidos. ¿Para qué? Para que cuando yo me haga la medición, yo nunca me he tomado la medición. Bueno, pero vamos a aprender a tomarnos ciertos datos. Entonces, vamos a saber cómo estamos en condición física. ¿Cómo estamos jugando? Hoy. Recuerden que aquí esta actividad habla del hoy. Si pudiéramos volver atrás y decir, bueno, cuénteme, ¿no tiene por ahí un registro de hace 5 años cómo estaba su condición física? Pero la mayoría de nosotros no lo tiene. Entonces, ¿qué pretendemos aquí en esta actividad? Que ustedes empiecen a tener sus datos. Ya no es para vendérselos a nadie, sino para aprovecharlos, ya que hay tantos datos disponibles. Entonces, que ustedes sepan verdaderamente cuál es su condición física. Entonces, bueno, aquí está bien interesante el asunto. La ficha antropométrica lo que quiere es que usted mida su cuerpo, que usted mida cuál es su peso, cuál es su peso ideal, cuál es su envergadura, ¿sí? Cuáles son
me olvida el dato, ¿sí? Las pulsaciones cardíacas por minuto, cuál es el pliego cutáneo, como está viendo aquí en la figura, qué tanto se puede apretar, se sabe qué tanta grasa tenemos, como vimos en el video. Oh, qué terrible, que si tenemos mucha grasa en la parte abdominal es mala para la salud. Si lo que usamos es piernones y caderones, pues solamente es exhibición, pero no es tan perjudicial para la salud. Entonces, es saber pliegues cutáneos, abdominal, de muslo, de pantorrilla, de la espalda, ¿sí? Hacernos nuestros test, cada uno de ustedes en la axila, bueno, y empezar a tomar parámetros. Los parámetros básicos que se pueden tomar, ¿cuáles son? Las medidas. Si usted lo quiere hacer, no sé si alguna vez ha ingresado a un gimnasio y le han tomado de una forma seria las medidas del cuerpo para saber verdaderamente eh, cómo trabajar, si trabajar pierna, brazo, bueno, dependiendo de estas medidas podemos decir eh, he mejorado o he empeorado. Entonces, para el índice de masa corporal, ya les dije que ese dato no es muy confiable, pero la ficha lo toma, entonces ustedes van a medir su estatura y van a tener claro cuál es su peso y van a hacer esa diferencia peso sobre altura al cuadrado para saber verdaderamente cuál es su índice de masa corporal. Entonces, ese perímetro de cintura, ¿sí? O de cadera, para saber en realidad qué exceso hay o no de grasa. Entonces, esa ficha antropométrica le va a dar valores. Claro que sí. Allí en el material complementario, disculpen que no tengo la plataforma porque no pude accesar, ahí tenía el enlace a las 11 en punto a través de la herramienta que nos da la plataforma Sayuna, pero como no pudimos, entonces estamos aquí logrando sacar adelante el tema, aún sin los valores que tenía ahí de la plataforma. Entonces, el test abdominal, que ustedes verdaderamente se puedan estirar y sepan cuál es su flexibilidad. Test del brazo, de piernas, de huel, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes registren sus datos y en el futuro los puedan comparar. El test de Cooper. Este test de Cooper es muy interesante. ¿Listo? Es una prueba de resistencia. Entonces, condición, ¿sí? Es un valor condicional de resistencia. Es decir, que cada persona tiene un valor único. Vamos acá. Diseñada para recorrer la mayor distancia posible en un periodo de 12 minutos. Entonces, para hacer su test de Cooper, lo único que necesita es una cancha de fútbol o una carretera y entonces que ustedes puedan medirla, que puedan medir esa carretera. Entonces, empiezan a correr una velocidad moderada durante 12 minutos. Y entonces, después ustedes dicen, en 12 minutos recorrí tal distancia. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay unas tablas. ¿Listo? Recorrí solamente 1.600 metros o recorrí 1.100 metros. Entonces, aquí dice muy mala, mala, regular, buena, pero les estoy explicando que depende es de la condición física. La condición física lo dice todo. ¿Listo? Entonces, vamos ahí. Si alguien me dice, no, es que a mí el test de Cooper me dio 1 kilómetro o me dio 5 kilómetros, digo, es flash porque como recorrió en 12 minutos, tanto. Entonces vamos aquí. La idea es que ustedes hagan sus pruebas de una forma concienzuda para que sepan cuál es su condición física. ¿Para qué? Para que planeen, para que proyecten cómo cuidar su salud. ¿Listo?
Entonces venimos a la plataforma. Ya les expliqué el tema medianamente de las capacidades físicas condicionales. Y entonces, ¿qué voy a evaluar? Dice criterio de evaluación. Aquí está. Dice, identifica los conceptos básicos de anatomía y fisiología. Aplica los conceptos básicos de miología humana con base al análisis de movimiento. Es decir, esos conceptos básicos del estudio de los movimientos, de la capacidad para hacer ejercicio de una persona. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a calificar? Entrega el mapa mental con los conceptos básicos de anatomía. Se ganó un 30%. Entrega el mapa mental con los conceptos básicos de fisiología. El mapa mental se elaboró y se entregó bajo una buena presentación y los conceptos están relacionados coherentemente. 60-80, ya con eso usted aprobó. El mapa elaborado fue desarrollado con una buena herramienta digital propuesta dentro del material anexo. Entonces, ¿van a hablar de qué? De capacidades físicas. ¿Listo? Capacidades físicas condicionales. ¿Qué van a hacer? Un mapa mental. ¿Cómo va a ser su producto? Su producto va a ser un documento en PDF donde el mapa tiene no todos los conceptos existentes, sino unos conceptos de anatomía y unos de fisiología. Sus bracitos, los que elijan, pero que sea un mapa mental agradable a la vista. Es para ustedes, para que ustedes digan, bueno, yo quiero mejorar mis condiciones físicas, ¿sí? Condicionales. Yo quiero mejorar mi velocidad, yo quiero mejorar mi fuerza, yo quiero mejorar mi flexibilidad. Claro que sí. Entonces, su mapa mental lo va a inspirar. Ya viene la segunda evidencia, que es la ficha antropométrica de valoración de la condición física. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Ejecuta rutinas de ejercicio físico según las necesidades del contexto laboral y social. Establece pausas de acuerdo con las cargas de trabajo y tiempo de actividad física para una recuperación adecuada. Entonces viene aquí, ¿qué voy a calificar? Usted entrega la ficha asignada con los datos antropométricos y las mediciones en la fecha acordada, 30%. La ficha se encuentra totalmente diligenciada, 40%, vamos en 70%. Los resultados se encuentran comparados con los baremos establecidos, es decir, con las bases estandarizadas. ¿Listo? La ficha es entregada con buena presentación, realiza una interpretación de los resultados y los baremos, es decir, las tablas que ya fueron establecidas por expertos en ejercicio y en rutinas saludables. Y con respecto a su estado actual, es decir, usted dice, pues verdaderamente no estoy tan mal, aunque no hago tanto ejercicio, o debería mejorar mi ejercicio para estar un poquito más sano. Y lo último, establece con el instructor una rutina de ejercicios que le permita mejorar su actual condición física. Como soy biólogo, no soy experto acondicionador físico, yo no le voy a proponer hacer algo. Pero sí, cuando usted entregue su trabajo, le voy a decir, presta atención a este elemento, le voy a decir, usted puede mejorar esto que está dentro de sus capacidades, dado que analicé su edad, analicé su estatura, su peso, su envergadura, entonces le puedo hacer una pequeña propuesta. Es algo muy, muy básico conforme a lo que podemos hacer en una actividad académica de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces, yo abro el espacio para aclarar dudas e inquietudes. Eh, ¿Por casualidad tiene alguna duda que pueda aclararle en este momento?
Querido Johan, ¿tiene por casualidad alguna duda que le pueda aclarar en este momento? ¿Me confirma si estás escuchando o se perdió la conectividad? Voy a colocar otro video y arrancamos que este video también está bien, bien bonito. Va. Es corto y nos va a ayudar mucho a llegar al tema. Eh, este. Fruta y verdura, ¿lo mejor para todos? ¿Dulce y graso siempre perjudiciales? A nuestros sujetos de prueba les esperan algunas sorpresas. El cuerpo reacciona. Estar en forma, ser productivo. Para lograrlo, muchas personas confían en las recomendaciones nutricionales y normalmente fracasan. ¿Por qué? Empezamos el experimento. Hola, mucho gusto. Son los primeros. Pueden sentarse a la mesa. Muchas gracias. Nuestros 4 voluntarios tienen entre 30 y 60 años y diferentes condiciones de vida. Sus objetivos son similares a los de la mayoría de las personas. Algunos quieren perder peso y ponerse en forma. Todos estar sanos. Christian Sina dirige el Instituto de Medicina Nutricional de Lübeck y nuestro experimento. Provengo de la medicina, de la gastroenterología concretamente, y desde hace mucho tiempo tratamos en ese campo el tema de la medicina de precisión. Y sabemos que los medicamentos que damos no funcionan igual para todos. Eso todavía no se había investigado bien en el ámbito de la nutrición, pero vemos que los principios también pueden aplicarse a la nutrición. Bienvenidos. Gracias por querer participar en nuestro pequeño experimento. Vamos a hacer un viaje a nuestro propio metabolismo, averiguar cuál de estas cosas podría estar causando que su nivel de azúcar en sangre aumente. Y lo que me gustaría plantear como hipótesis antes de este experimento es que todos reaccionarán de manera muy diferente a los mismos alimentos. Los azúcares juegan un papel crucial en el metabolismo. Es la fuente de energía más importante. En la sangre de una persona sana, siempre hay pequeñas cantidades de azúcar. La absorbemos a través de los alimentos, en forma de carbohidratos. Los carbohidratos están formados por moléculas de azúcares de diferentes longitudes. En el intestino delgado, las enzimas rompen las largas cadenas moleculares y liberan glucosa. La glucosa atraviesa la pared intestinal y pasa a la sangre. Esto hace que los niveles de azúcar en sangre aumenten después de consumir carbohidratos. En respuesta, el cuerpo libera la hormona insulina. Transporta la glucosa de la sangre a las células, que la usan como combustible. El nivel de azúcar en sangre vuelve a bajar. Hasta ahora, algunos carbohidratos se consideraban buenos para el nivel de azúcar en sangre y otros malos, pero ¿se puede generalizar? Ligeras fluctuaciones en el nivel de azúcar en sangre son normales. Sin embargo, si aumenta muy rápida y bruscamente, el cuerpo libera más insulina. Posteriormente, el nivel suele volver a bajar rápidamente. El resultado, nos cansamos o nos entra mucha hambre. Si los niveles de azúcar en sangre se mantienen elevados durante un largo periodo, habrá mucha insulina en la sangre. La insulina es conocida como una hormona de almacenamiento de grasa. Si se produce mucha, se aumenta de peso y se puede desarrollar diabetes tipo 2.
Las fuertes fluctuaciones de azúcar en sangre también aumentan el riesgo de dolencias cardiovasculares. Si sé qué alimento me permite mantener esta curva más plana, y si sé cuáles son los que conducen a un pico más alto, podré ajustar mi dieta en consecuencia. Antes de empezar el experimento, Christian Sina quiere saber de todos. ¿Qué comen normalmente? Intento incorporar cosas que me parecen saludables, pero no renunciaré al chocolate. Las verduras son estupendas, sin duda, pero un buen trozo de carne también está muy bien. Siempre es difícil mantener la necesaria regularidad. Sabemos que más del 80% de los participantes en los estudios abandonaron la dieta recomendada antes de un año. En este caso, se trata más bien de adaptarnos a la dieta existente. Los sujetos de prueba reciben un sensor de azúcar en sangre. Con el aplicador, se introduce un fino hilo subcutáneo. El sensor permanecerá en el brazo durante 2 semanas. ¿Dolió? Nada, ni me di cuenta. Registra el curso del azúcar en el tejido. Aunque lo muestra con unos 10 minutos de retraso, es la forma más sencilla de obtener datos de medición continua. Estoy muy intrigado. Espero que ustedes también. Nos volveremos a ver para evaluar sus resultados. La idea de este experimento proviene de Israel. El país mediterráneo es un crisol de culturas y hábitos alimentarios. La dieta mediterránea se considera muy saludable y se recomienda a personas con diabetes. Sin embargo, alrededor de la mitad de la población sufre sobrepeso. Por eso, los investigadores buscan recomendaciones más precisas para una dieta saludable. Un valor de referencia importante es el índice glucémico, mientras que el valor calórico, es decir, las calorías de un alimento, se puede determinar químicamente con precisión. El índice glucémico no es tan fácil. El índice glucémico describe qué tan alto y rápido aumenta el nivel de azúcar en sangre durante las 2 horas posteriores al consumo de un alimento que contiene carbohidratos. 50 gramos de glucosa sirven como referencia. Su índice está fijado en el 100. Si el índice glucémico es superior al 70, se considera alto. Entre el 70 y el 50% es un valor medio. Por debajo, un índice bajo. Pero cada persona metaboliza los alimentos de forma diferente. Por lo tanto, el índice glucémico es solo un promedio. ¿Qué valor tiene ese índice? En 2015, investigadores israelíes realizaron con 800 voluntarios el mayor estudio sobre los niveles de azúcar en sangre hasta la fecha. Durante una semana, el equipo del Instituto Weizmann registró las respuestas de todos los participantes, como en nuestro experimento. Coautor del estudio, Eran Elinav. Los datos confirmaron la validez del índice glucémico, pero solo en sus valores medios. Las respuestas individuales del azúcar en sangre de los sujetos de prueba a los mismos alimentos fueron más dispares de lo esperado, incluso opuestas. Eso nos sorprendió mucho. Al principio no podíamos creer que hubiéramos estado equivocados durante tanto tiempo acerca de la pirámide alimenticia que cuelga en tantas aulas escolares. No se trata de qué alimentos son saludables, sino de cómo reacciona el organismo a ellos. Y eso se descuidó en la ciencia durante décadas. Pero, ¿por qué el nivel de azúcar en la sangre de una persona aumenta mientras que en otra no, a pesar de que ambas comen lo mismo? Para encontrar la causa, los investigadores evaluaron varios parámetros. Realizaron análisis de ADN y examinaron muestras de heces. Los datos fueron evaluados mediante un algoritmo. La inteligencia artificial debía descubrir qué influye más en la respuesta del azúcar en sangre. El resultado,
Los genes desempeñan un papel menor. Más decisivos son los microorganismos de nuestro cuerpo. La microbiota intestinal es la comunidad de los microorganismos de ese órgano. Son casi 40 billones. La mayoría son bacterias. Más de 1000 especies diferentes. Viven principalmente en el intestino grueso. Nos protegen de patógenos y ayudan con la digestión. Su diversidad es importante para una flora intestinal sana. La función de determinadas bacterias intestinales aún se desconoce. La composición del microbioma varía. Depende de la dieta y la medicación de cada persona. Es tan personal como la huella digital. Espero que este video haya sido de su agrado. Combinamos actividad física con cuidado de nuestro cuerpo, alimentación, y sé que vamos a tener una salud que nos va a dar la mano cuando más la necesitemos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.